Vale, vamos a empezar primero haciendo un refresh de lo que comentamos en el anterior webinar, ¿vale? En el que comentamos que hay dos formas de desplegar el producto. Uno sería con agentes, en el que podemos hacer despliegues tanto en AWS, Azure, VMware, Nginx, Kong, Docker, ¿vale? Todo este tipo de, de despliegues que requieren que se haga en un servidor dentro de la infraestructura de cliente, ¿vale? Y también tenemos un despliegue tipo SaaS, ¿vale? En el que todo es a través de la nube, ¿vale? Es el modo más fácil de desplegar y rápido, ¿vale? Como vimos en el anterior webinar. No sé si aquí acudisteis y si no, creo que tenemos todavía la grabación, ¿no? Corrígeme, Dani, pero si alguien la quiere, Sí, que creo nos que la lo tenemos pida, por ahí. y os la enviamos. Un detalle con respecto a lo del modo agente y modo servicio, simplemente ya lo contamos en los otros webinars, ¿no? Pero sí que es cierto que en modo agente tiene alguna capacidad extra o sea, en modo SaaS tiene alguna capacidad extra que no tiene en modo agente. Por ejemplo, la parte de rate limit, si no recuerdo mal, y la parte de Sí, protección de D2 solo la tiene en el modo SaaS. sí, bueno, y también tenemos una limitación con agente, ¿vale? Que solo podemos desplegar hasta 100 agentes, ¿vale? Eh, vale, ¿cómo se dimensiona el WAF? ¿Vale? Respecto a otros fabricantes que lo hacen por dominios y, y tráfico, nosotros lo hacemos por número de peticiones, ¿vale? En Checkpoint se hace por número de peticiones, en el que vemos aquí, por ejemplo, una petición, ¿vale? Aquí lo importante es que esas peticiones van a tener un tamaño máximo de 25 kilobytes, entonces cada bloque que supere estos 25 kilobytes se van a dividir, ¿vale? Entonces aquí tenemos unos ejemplos en el que tenemos una petición que el HTTP request serían 15 kilobytes, ¿vale? Eso sería como si tuviéramos una única petición en el que el cuerpo de la petición sería 25 kilobytes, ¿vale? En un ejemplo en el que la petición fuese en 60 kilobytes, pues tendríamos tres bloques de 25 kilobytes, ¿vale? Esto es fundamental saberlo porque, como comento, hay otros fabricantes que lo hacen por simplemente dominios, meten los dominios y protegen todo eso de el número de dominios y subdominios que tengan, independientemente del flujo y el tráfico que tengan esos dominios. ¿Vale? Entonces, es importante esto de cara a una migración, ¿vale? Entonces, saber que si viene, por ejemplo, un F5 en el que se hace estos bloques por dominio, pues saber que tenemos que hacer esa conversión del tráfico real que están pasando por esos dominios para saber cuántas peticiones al mes o al año vamos a tener para así licenciar el WAF de Checkpoint. ¿Vale? Como paquetes de licenciamiento tenemos dos paquetes, ¿vale? Tenemos el Advanced y el Premium, ¿vale? Como en todos los productos, pues dependiendo de del paquete que elijas, pues tienes unas funcionalidades u otras, ¿vale? Son las que vemos aquí en pantalla. Importante respecto a la parte de licenciamiento, ¿vale? El paquete, independientemente que elijamos, vamos a tener un baseline, ¿vale? Con el que vamos a tener 10 millones de peticiones al mes, ¿vale? Si, por ejemplo, un cliente necesita 200 millones de peticiones, vamos a tener que comprar el baseline e ir añadiendo paquetes de los buckets que tenemos aquí.
¿vale? En este caso serían 200, pues compraríamos el baseline, que serían 10, tendríamos que comprar 50 millones del bucket 1, ¿vale? 100 del bucket 2, ya tendríamos 160, y del bucket 3 compraríamos los 40 restantes, ¿vale? Entonces, esto parece complicado de sacar o de extrapolar todos estos datos respecto a un cliente que viene de tener otro WAF, ¿vale? Pero nosotros lo que proponemos vamos a hacer una POC al cliente en el que dejamos el producto instalado, que como si estuvisteis en el webinar anterior, es súper sencillo el despliegue en tipo SaaS, ¿vale? Dejamos la solución instalada en modo monitorización para que el cliente pueda proteger estas aplicaciones, y ahí extrapolamos los datos de una semana o 2 semanas a un mes y de ahí a un año, ¿vale? No va a diferir mucho esa extrapolación porque como hemos visto en casos, es bastante certero el extrapolar esos datos viniendo de una POC, ¿vale? Bueno, y esto todo tuyo, Dani. Sí. No sé si hasta el momento tenéis alguna duda, pregunta. Muy bien, pues si no hay No dudas ni parece, ¿no? preguntas, no parece. Lo has explicado muy bien. Así que, pues nada, yo voy a contar un poco la parte de posicionamiento de la solución, y para ello tenemos un par de gráficos. Os voy a enseñar un recurso o unos recursos que hay en la propia web del WAF, y aparte un pequeño battle card que veremos al final. Entonces, en esta primera diapositiva tenemos un gráfico comparativo en el que se compara los true positive versus los true negative, ¿vale? Falsos positivos, falsos negativos. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? Pues bueno, que OpenAppSec o CloudWar WAF, que ahora veremos por qué tiene dos nombres, pues se posicionaría como el WAF que mejor índice o que mejor ratio tiene de true positive versus true negative, ¿no? Vemos cómo se compara con otros más clásicos, ¿no? Tenemos por aquí el F5, tenemos por aquí el WAF de AWS, Forti, Imperva. Pues bueno, ya vemos que el de Checkpoint quedaría aquí arriba a la derecha. De todas formas, ahora lo vemos mejor de dónde salen estos datos, ¿vale? Tenemos en esta otra diapositiva, de nuevo, es la misma comparación que antes, solo que puesta con barritas de colores, ¿vale? Para que quede un poco más comprensible. Y como veis, pues bueno, la diferencia es de en torno a un 10% con el siguiente, que sería el de F5, ¿vale? Como os decía, ¿de dónde salen estos datos, no? Porque enseñar así gráficas sin justificarlas, pues bueno, me las podría haber inventado, ¿no? Pues no me lo he inventado, ¿vale? Esto sale de la propia página web de OpenAppSec, ¿vale? Que es el WAF de Checkpoint. ¿Por qué se llama OpenAppSec? Pues bueno, porque es un proyecto open source, ¿vale? Que surgió hace unos años y en el que se metió Checkpoint, ¿vale? Y Checkpoint ha sacado su versión premium, ¿vale? Su versión de pago, por decirlo así, aparte de que existe el proyecto open source, ¿no? Lo han mejorado un poco, han cogido el proyecto, lo han mejorado, le han añadido una serie de capacidades y lo venden, ¿no? Entonces voy a pasar por el chat la web, ¿vale? Para que la tengáis a mano. Y como os decía, ¿de dónde habían salido estos gráficos, no? Pues bueno, salen de aquí, de esta entrada del blog de OpenAppSec. WAF Solutions in 2024-2025 Real World Comparison. ¿Qué han hecho aquí? Pues bueno, os lo explican, ¿vale? Es un post bastante largo y detallado. De hecho, aquí arriba podéis ver las gráficas que yo he mostrado. Básicamente realizan una batería de pruebas, ¿vale? A todos estos WAFs con una serie de ataques, los ataques más clásicos, más habituales, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre este que salió hace poco de... Bueno, da igual, ya sabéis, típicos ataques de LOWASP Top 10.
Y mira, aquí de hecho tenéis un pequeño ejemplo de cuál es el Log4Shell. Esto es, no me acordaba del nombre. Pues bueno, han realizado una batería de pruebas a estos WAFs y han sacado estos datos, ¿no? Aquí tenéis toda la descripción de cómo se ha ido haciendo, las matemáticas que han utilizado, cómo lo han comparado, etc, etc. ¿Vale? Todo esto es público y lo podéis ver. De hecho, este WAF, como os decía, al ser open source, es público, ¿no? Tenemos aquí el enlace al proyecto de GitHub directamente y nos podríamos descargar el modo gratuito de OpenAppSec para probarlo en nuestra máquina, si quisiéramos, ¿vale? Del mismo modo, en esta web vamos a tener más cositas. Si nos venimos al apartado de Text, vamos a tener un pequeño resumen o una guía. Nos va a explicar un poquito cómo funciona la arquitectura, los agentes, cómo funcionan los diferentes motores de inteligencia artificial. ¿Vale? Nos va a dar, pues bueno, un pequeño resumen de todas estas capacidades y de cómo funcionan. Vamos a tener la sección de blogs, que es de donde he sacado esa comparativa. Hay más cosas, es bastante interesante. Vamos a tener una sección con tutoriales, ¿vale? Para ver cómo se despliega el WAF. Por supuesto, en Docs vamos a tener la documentación. Vale, pues bueno, simplemente lo que os decía que no se ha podido ver. En la parte de text tenemos los diferentes resúmenes, ¿no? de cómo funciona la tecnología. En la parte de los blogs es donde hemos visto el ejemplo que os he dado de cómo se ha comparado, ¿no? El WAF con el resto de WAFs. Lo vamos a encontrar aquí. Hay más cosas en esta sección. La parte de tutoriales, como os decía, para ver cómo se despliega, la documentación, la parte de Playground para probar los diferentes modos de despliegue con sus laboratorios virtuales y ya estaría. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis que tenéis esta web con todos los recursos disponibles para vosotros. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al PPT y voy a cambiar, deduzco, ¿no? ¿O se ve bien? No, Avísame, se ve Cristian. bien. Sí, se ve ¿Se ve bien. bien? Vale, Sí. gracias. Y por último, lo que quería compartir con vosotros es este Battlecard que hemos montado, ¿vale? En el que comparamos el CloudWar WAF, el OpenAppSec WAF, ya sabéis, es lo mismo. Y lo comparamos con el WAF de F5 y con el de Cloudflare, ¿vale? Obviamente, en esta comparativa sale ganando el de CloudWar, no lo íbamos a hacer para que saliese perdiendo, pero sí que es cierto que es, pues bueno, es que es un WAF más moderno, está pensado para pues bueno, unas amenazas más actuales, ¿no? La forma del despliegue que tiene, el cómo se integra. Y en general, la idiosincrasia de este WAF pues es distinta y podríamos decir que más actual, ¿vale? O sea, se adapta más al mundo actual. En ese sentido, pues bueno, tenemos algunas cosas interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, este CloudWar al estar basado en inteligencia, o sea, este WAF al estar basado en inteligencia artificial nos va a proteger de ataques zero day, ¿vale? Gracias al Machine Learning. También otra cosa interesante es, pues bueno, que vamos a poder hacer una configuración y un despliegue declarativo, cosa que no vamos a poder hacer, por ejemplo, con el de Cloudflare. O, por ejemplo, el tema de que sea open source, que siempre nos va a dar, pues bueno, ese extra de confianza en el software, porque al ser open source, por regla general, pues bueno, hay muchos ojos mirando el código y bueno, eso nos aporta extra, ¿no? Bueno, aquí a la derecha tendríamos un how to compete, ¿vale? Cómo compite contra F5, contra Cloudflare, también, por si queremos tener argumentos para defenderlo. Y con esto tenemos todo, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto. Podemos revisar un poco más la web, si tenéis alguna pregunta, echarle un ojo al Battlecard. De todas formas, lo podemos compartir con vosotros también, lo que nos digáis.